Bendiciones, ¿cómo estamos, amados hermanos? ¿Están bien? ¿Están aquí en esta noche? Damos gracias al Señor. Ponemos en silencio el celular, así no interrumpe el servicio. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre. ¿Cuántos se gozan en la presencia del Señor? Gloria a Dios. Qué bueno es encontrarnos y reunirnos como iglesia. Y digo esto, dado de que están surgiendo algunas cuestiones nuevamente con esto de la pandemia, y quiera Dios que no ocurra lo que ocurrió el año pasado, que tengamos que lamentar nuevamente la restricción en una fase en la cual estuvimos bastante dificultados para poder congregarnos como iglesia. Así que oremos al Señor, pidiéndole en su grande amor y misericordia que nos guarde el Señor de todo esto y que nos permita como iglesia seguir reuniéndonos, seguir alabando y bendiciendo su nombre, porque realmente necesitamos nosotros seguir creciendo en la gracia de nuestro Dios. Amén. El domingo visitamos al pastor Esteban Luna, papá del hermano Esteban Luna. Así que fue un momento muy hermoso que tuvimos en Santiago del Estero, allí con los hermanos santiagueños. Los hicimos madrugar a los hermanos santiagueños. Ellos tienen servicio a la tarde y nosotros los forzamos a hacer el servicio a la mañana para poder nosotros tranquilamente venir después del servicio a Tucumán y no tener que venir en la tarde-noche ya en la ruta. Así que ha sido una hermosa celebración que compartimos con los hermanos y sobre todo el poder compartir con la familia Luna, el pastor, su esposa, su familia en general, hermanos que estuvieron presentes y que ha sido para mí y para mi familia un momento muy hermoso porque pudimos charlar sobre la importancia de la obra del Señor. Además de comernos un buen asado allí en Santiago del Estero y poder participar de unas canciones de sobremesa que tengo entendido que hasta que la subieron por el Facebook ahí, así que si me ven mal entonado ahí es porque nunca me avisaron que estaban transmitiendo en vivo. Así que ahí salieron unos cuantos coritos raros, pero pudimos participar y gozarnos en ese momento. Y traigo esto a mención, ya que ese día habíamos compartido un salmo, habíamos compartido el Salmo 3 en esa reunión, y preparando el mensaje para este día, me surgió oportuno nuevamente traer esta exposición de la palabra en el Salmo 3 a esta congregación también, por muchas cosas que este Salmo expresa. Un ejemplo o un prototipo o un modelo, si le podemos decir así, de lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia en las condiciones que nos encontramos y en las que nos podamos encontrar, dado de que el Señor no nos prometió un mundo lleno de felicidad. No nos dijo, como el eslogan de algunas iglesias, pare de sufrir, sino que al contrario, el Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, confía en mí que yo he vencido al mundo. Y el Señor nos ha anticipado todas estas palabras para que nosotros, como dice el apóstol Pedro, pudiéramos armarnos del mismo pensamiento y no sorprendernos del fuego de prueba que sobre nosotros ha sobrevenido como alguna cosa extraña, sino que al contrario tenemos conocimiento pleno, sabemos en dónde estamos en este mundo al cual no pertenecemos, en un mundo corrupto, engañoso, mentiroso, totalmente opositor a Dios y por supuesto nosotros la iglesia siendo luz en medio de la oscuridad con un rol fundamental de extender su reino hasta lo último de la tierra. El Señor dijo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y eso lo dice la palabra del Señor. Nosotros tenemos que armarnos
de ese mismo pensamiento. Y este Salmo 3 nos va a llevar a nosotros como iglesia a tener ese pensamiento, a nosotros de alguna manera armarnos de una mentalidad madura para pasar el proceso de aflicción. Es madurar para superar los momentos de aflicción. No vamos a impedir la aflicción, porque en el mundo vamos a tener aflicción. Y el Señor dice, muchas son las aflicciones del justo, muchas, no pocas, pero de todas ellas le librará Jehová. Entonces, con ese pensamiento, con ese conocimiento, porque aún el mismo apóstol Pablo dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos, en todo el mundo. Los mismos padecimientos. Por eso dice, resistid al diablo, con la fe. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre el Señor. Humillado bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, de nosotros, la iglesia del Señor. Entonces vivimos situaciones conflictivas. Todos tenemos en algún momento obstáculos, problemas, dificultades. Eso es permanente. Eso no va a dejar de suceder porque no es el plan de Dios. Al contrario, para que vuelva a ser reiterativo y entendible. Las aflicciones van a venir. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Es necesario que padezcamos como creyentes. Así como Cristo padeció, la iglesia también va a padecer. Así como Cristo fue perseguido, la iglesia también va a ser perseguida. Así como a Cristo lo aborrecieron, a nosotros también nos van a aborrecer por causa de Cristo. Y aún dice, nos matarán, dice allí el Evangelio de San Juan, nos matarán y le van a rendir culto al Señor pensando que lo han hecho para la gloria de Dios. Y como lo han hecho con Esteban. Y lo hemos visto, el pueblo mismo judío apedreándolo a San Esteban hasta la muerte. Y cuántos otros mártires del Señor fueron muertos. Ellos pensando que le rendían culto a Dios, mataron a los cristianos, a aquellos que se llamaban del camino, la iglesia del Señor. Es por eso que este Salmo 3, al cual vamos a exponer en esta noche, nos va a llevar a armarnos de una manera madura, de un pensamiento para poder superar las aflicciones. Cómo poder entender que estos tres elementos, las aflicciones, la reacción del creyente y la victoria del creyente, la encontramos en un salmo de 8 versículos. En un salmo diseño, modelo, en un salmo prototipo, como otros muchos salmos que hablan de las situaciones que nos tocan atravesar como creyentes del Señor. La oración matutina de confianza en Dios, así lo dice el título, oración matutina de confianza en Dios. Salmo de David, cuando huía de delante de su hijo, de Absalón su hijo. Y el versículo 1, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Selah. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Selah. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10,000 millares de gentes que pusieron sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. Padre, te damos gracias. En esta tarde, Señor, tu palabra que ha sido leída, tu palabra que va a ser expuesta, la cual, Señor, nos traerá por medio de tu palabra una enseñanza de cómo debemos manejarnos en momentos de aflicción. Porque
pasaremos momentos de aflicción, porque pasaremos momentos de pruebas. Pero necesitamos, a través de un modelo bíblico, Señor, de un prototipo como este salmo, comprender, Señor, de lo importante que es de armarnos de un pensamiento maduro para poder sobrellevar las aflicciones en este mundo, sabiendo que tú has vencido al mundo y que nuestra fe es la que vence al mundo. Ayúdanos a, como iglesia, Padre, a poder levantarnos en medio de los problemas, en medio de las dificultades y a poder glorificar tu nombre, porque lo único que interesa y por lo único que nosotros estamos y existimos es para que tu gloria sea manifestada en toda la tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Selah. Luego, versículo 3 y versículo 4, Selah. Versículo 5, 6, 7 y 8 y termina con Selah. Una expresión que muchos dicen que en realidad en las 71 veces que aparece en la Biblia significa eso, silencio, para poder meditar, detenerse, escuchar y meditar sobre lo que dice la palabra. Eso es una composición musical. Recordemos que los salmos en su gran mayoría son cánticos de acciones de gracias, de oraciones. Son cánticos, son salmos al Señor. Y hay un selah, hay un silencio, hay una pausa, hay un detenernos, porque tenemos que escuchar la palabra del Señor. Y es uno de los temas que no estamos acostumbrados a hacer. Nosotros corremos en este mundo. Nosotros tratamos de forzar los tiempos. Quisiéramos que el día no tuviera 24 horas, que tuviera más de 24 horas. No nos alcanzan los tiempos. Vivimos situaciones donde queremos resolver las cosas en nuestros tiempos, cuando en realidad el Señor selah nos hace parar, nos detiene a meditar, a escudriñar, a aprender, a recapacitar, a escuchar la voz del Señor. Cuando el Señor dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Y ese oír atentamente la voz de Jehová nuestro Dios, como lo dice Deuteronomio 28, no es otra cosa que un párate, deja de correr, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. Estoy haciendo mención al selah, a ese momento donde nos detenemos, a ese momento donde en momentos de prueba, de aflicción, estamos necesitados de que Dios nos hable y necesitamos primero hacer silencio. Y luego poder recordar muchas cosas, pero lo primero que se me viene a la mente es, por un mensaje que yo compartí aquí, es de ese Elías parado en el monte del Señor, fuera de la cueva, y el viento, el fuego, Dios no estaba ahí. Dios estaba en un silbo apacible. Dios está siempre en la quietud, en la calma, porque Él es el Dios que se manifiesta de esa manera. Dios quiere traernos tranquilidad en medio de la agonía que nos toca vivir. Nosotros podemos ver muchos de los salmos de David y entre ellos hay títulos como Un grito de angustia, el Salmo 69 que leyó una hermana en Santiago del Estero y justo fue clave para poder disparar este Salmo 3. El hermano leyó Primera de Crónicas 16, versículos 7 al 12. Y yo hice un selah ahí, porque cuando se lee la Biblia, cuando se lee la palabra después de haber leído el Salmo 100, uno debe de escuchar la voz del Señor y darle importancia a la palabra de Dios. Porque si nosotros somos creyentes, si somos la iglesia del Señor y estamos invadidos por el apresuramiento,
nunca vamos a crecer en la gracia del Señor. Nunca vamos a madurar, porque nuestras vidas van a ser simplemente momentos de ira, de corridas y de tratar de solucionar, echándole mano, como quien dice comúnmente hablando, como aquel que se está ahogando y trata de solucionar su problema. Pero cuando hay un selás, cuando hay un momento de quietud, cuando hay un momento de calma, las cosas cambian. Y cambian producto de que nosotros entendemos la importancia de ese detenernos. Y sin dar lugar a distraernos, porque es necesario estar atentos, el hermano leyó algo importante. Cuando él dijo allí, 1 Corintios 16, 7, dijo: entonces en aquel día David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Estaban en un cántico y hacen mención al Salmo 105, 96 y 106. Eran los cánticos de David. Y ya vamos a profundizar sobre todo esto en relación al Salmo 3. Y él decía: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alégrense en el corazón y los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Y yo no sé si usted cuando está leyendo esa palabra y usted haciendo un selás, hay una calma, una quietud, un oír y meditar, se está dando cuenta de la importancia que tiene buscar a Jehová y su poder, de buscar su rostro continuamente, de gloriarnos en su santo nombre, de cantarle al Señor y de hablar de todas sus maravillas, de hacer memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Todo esto tiene que ver con el Salmo 3. David se encontraba en un momento de crisis, en un momento de mayor aflicción, si le podríamos llamar así. Según el contexto histórico de lo que hace mención al Salmo 3, que esto está, usted lo puede buscar luego y lo va a leer en su casa, en segunda de Samuel, algunas Biblias tienen concordancia, y ahí en el título, por lo menos esta dice así, segunda de Samuel 15, desde el versículo 13 al capítulo 17, versículo 22, está haciendo mención en ese contexto histórico de lo que David, luego en esa oración matutina, está expresando delante del Señor. Resulta que en ese contexto de lo que está haciendo mención el Salmo 3, David se encontraba perseguido, ni más ni menos que por su propio hijo Absalón. Por eso comienza el Salmo diciendo: Salmo de David, en esa oración matutina, Salmos de David, cuando huía de delante de Absalón su hijo. Él estaba huyendo de Absalón. Absalón, su hijo, se había sublevado. Absalón, su hijo, había matado a su hermano, Amón, porque había abusado de Tamar. Y de allí agarró, Absalón se había alimentado solamente en enojo y en ira y en enojo y en ira, porque Amón había abusado de su propia hermana. Enterado, Absalón mató a su hermano y comenzó una etapa donde él comenzó a crecer en enojo, porque vio como que David nunca había reaccionado en contra de esa situación. Había muchos de los enemigos de David que querían que David no sea el rey de Israel. Nosotros vemos ese contexto y usted lo podrá leer y va a ver cómo Absalón estratégicamente separaba la puerta de la ciudad de Jerusalén para poder de alguna manera tratar de sumar, y literalmente dice la palabra, de robarles el pueblo de Israel a su propio padre, haciendo de que él era el que le iba a resolver todos los problemas que ellos tenían. Eso es lo que dice literalmente la palabra del Señor. Y voy a leer solamente unos versículos, no quiero que se distraiga, no vaya a segunda de Samuel, solamente quédese en el Salmo 3. Pero cuando Absalón se subleva contra David, porque dice: y así robaba Absalón el corazón de los hijos de Israel. Estoy hablando del versículo 6, usted lo va a leer luego. Viene David, y ante esa realidad, David en el versículo 14 dice: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar de delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada.
Y vemos esa realidad huyendo, el rey huyendo de Jerusalén, abandonando la ciudad de David, la fortaleza de lo que era Jerusalén, ante la acechanza de su propio hijo que se había levantado contra todo ese pueblo. Y dice que todo el pueblo lloró, versículo 23, el país lloró en alta voz, pasó luego toda la gente el torrente del Cedrón, asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Y una de las cosas que más me impactó en el contexto bíblico es lo que dice el versículo 30. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Aterrados por Absalón, aterrados porque veían que la muerte era inminente. Ellos sabían que Absalón, así como mató a su propio hermano, estaba dispuesto a matar a su propio padre. Y lo que había decidido Absalón, nada lo podía hacer retroceder. David se encuentra en esta situación, en este momento de aflicción. Dura situación para David. Charles Spurgeon dijo estas palabras: si todas las pruebas que vienen del cielo, todas las tentaciones que ascienden del infierno y todos los que se levantan de las tierras, todas las cruces, haciendo mención de donde son crucificados, o sea, está hablando de todas las pruebas que pudieran venir del cielo, todo lo que pudiera salir del infierno, haciendo mención de las tentaciones del infierno, o las cruces que se pudieran levantar aún en la tierra. Mire lo que dice Charles Spurgeon. Dice, pudieran ser mezcladas estas tres cosas, lo del cielo, lo del infierno y lo de la tierra, pudieran ser mezcladas y presionadas en un solo punto. En otras palabras, es que todo esto venga sobre, todas estas calamidades vengan sobre alguien. Dice, en un solo punto no harían una prueba tan terrible. Eso no haría una prueba tan terrible como lo que el versículo 1 y 2 de este Salmo 3 expresa David cuando él, totalmente lleno de amargura y de aflicción, se encontraba envuelto en temor por lo que decían los demás de que el Señor no lo iba a salvar ni nadie lo iba a ayudar. Lo más terrible para David y lo que describe Charles Spurgeon es que David temía realmente, y el terror más grande para David era que Dios no lo pudiera ayudar. Hermanos, el Salmo 3 comienza diciendo esas palabras: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan en contra de mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Aquí vemos el primer elemento de los tres elementos que vamos a exponer en esta noche. Y es sobre las aflicciones del creyente. O podemos decir las aflicciones del ungido. En este caso, haciendo mención a David, ya que es el ungido de Dios. Las aflicciones del ungido. Luego vamos a ver versículos 3 y 4, la reacción de un ungido de Dios o de un creyente. Y luego en el versículo 5 al 8 vamos a ver el tercer elemento sobre la victoria del creyente o la seguridad que tenemos de vencer solamente en Dios, porque el Señor es nuestra salvación. Primer punto, aflicciones del creyente. David, y vimos el contexto, se veía abrumado, afligido, llorando, descalzo. En esa cuesta a los olivos, iba descalzo, llorando, cubierto su cabeza. Él sabía que su hijo Absalón iba a matarlo. Pero él también sabía algo. Y de aquí surge realmente lo que es el primer elemento que tenemos que tener en cuenta en las aflicciones de un creyente,
que es la anticipación que tenemos que tener todos nosotros como creyentes del Señor, reconociendo las promesas de Dios a través de su palabra. Cuando David hizo lo malo ante los ojos de Dios, en el tiempo que los reyes salían a la guerra, eso lo dice el capítulo 12 de ese mismo libro de Segunda de Samuel. ¿Qué surgió? ¿Qué hizo David? Se quedó y comenzó a mirar lo que no tenía que mirar. Entonces, David, en el capítulo 11, hace mención, el capítulo 11 de Segunda de Samuel, cómo él se relacionó con Betsabé. Mujer casada, mujer de Urías. Esta mujer quedó embarazada. David trató de armar una estrategia para tratar de ver cómo solucionaba el problema, hacerlo llamar a este soldado para que durmiera con ella, para que pudiera tapar el pecado. Buscó la forma, de toda forma, tratar de zafar, como quien dice comúnmente hablando uno. Y sin embargo, el profeta de Dios, en el capítulo 12, Natán, viene ante David para amonestarlo. Y cuando él comienza a decirle, haciéndole un relato sobre este que tenía un corderito, y viene y dice, y vino uno de camino al hombre rico, y no quiso tomar de sus ovejas y de su vaca para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, cuando hace esa descripción, David se enfurece y dice, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Bueno, Natán le dijo, ese hombre eres tú, que tomaste la mujer de tu soldado. Y cuando revela esto Natán, el profeta de Dios, David tiene una actitud que representa en lo que la Escritura hace mención, un hombre conforme al corazón de Jehová. Por lo cual, cuando Natán le dice, por lo cual no se apartará jamás de tu casa la espada, aquí está Absalón, ahí estaba muerto Amón, ahí estaba Tamar y todas estas cuestiones, las concubinas de David siendo abusadas en público, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, heteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres de delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y en pleno sol. De hecho, esto se cumplió. Usted lo puede leer luego. Mas por cuanto en el versículo 13 dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, y esta es la parte que tiene que calcarle hoy en su mente, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. La palabra de Dios, después de que David es amonestado por el profeta Natán, y cuando viene la sentencia, el juicio, porque, hermanos, las consecuencias del pecado no se las puede evitar. Una vez que uno pecó, las consecuencias vienen en camino. Por causa del pecado, las consecuencias vienen en camino. David se arrepintió. Entonces el Señor le dijo, está bien, te van a venir todas estas cuestiones, nunca va a faltar la espada, la maldición en tu casa, y todas estas cuestiones, pero como ha sido remitido tu pecado, no morirás. David sabía que él no iba a morir. A pesar de que huía, a pesar de que sabía que su hijo lo podría matar, él sabía y tenía anticipadamente la promesa de Dios que nada le iba a pasar, porque el Señor le dijo, no morirás. Y cuando una persona tiene esto, hermanos, cuando una persona está en Cristo Jesús y es nueva criatura y conoce que hemos nacido de nuevo y estamos en el Señor, nosotros en Cristo, con una seguridad de salvación, viviendo para la gloria de Dios, sabemos
que a pesar de situaciones que nos puedan acontecer, llámense pruebas o disciplinas, nosotros tenemos anticipadamente la promesa de Dios que Él guardará nuestra entrada y nuestra salida todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo. Y cuando nosotros estamos anticipándonos de esta manera, nuestra mente comienza a madurar. Nuestros pensamientos comienzan a ser ordenados conforme a la palabra de Dios. Aquí lo que el Salmo está diciendo es que nosotros tenemos que comprender que más allá del clamor de David y más allá de la expresión de David de momentos de aflicciones y de prueba, que son muchos los que dicen de mí, no hay salvación para él, en Dios, él se anticipa a esa realidad. Él se anticipa. Él recuerda las palabras del Señor. Me vienen las palabras de Jesús en sus últimos días antes del Calvario. Sus palabras en San Juan capítulo 16. Estas palabras que Jesús las dice de tal manera que nos tienen que quedar a nosotros en este mensaje, recordándolas para siempre, porque son palabras que nos hacen mención de situaciones como las que podremos pasar hoy, mañana. Estas cosas os he hablado, dice Jesús en San Juan capítulo 16, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, ¿qué dice? Acordéis de que ya os lo había dicho. Todo lo que el Señor nos hace o nos enseña, nos dice, es para que nosotros recordemos su palabra. Hermanos, el creyente peca por omisión, porque sabiendo hacer lo bueno no lo hace. Y está permanentemente en falta ante los ojos del Señor porque menosprecia la palabra de Dios. Y uno de los problemas que tenemos, hermano, es que justamente nos olvidamos de sus promesas. Es por eso que permanentemente tenemos que volver a la palabra. Y ya vamos a ver cuál es el punto. Número 2, elemento, después de una anticipación, después de conocer las promesas del Señor, después de conocer lo que el Señor está permanentemente expresándonos de lo que nos tenemos que guardar. Si me amáis, guardad mis mandamientos, porque mis mandamientos no son gravosos. Cuando realmente entendemos por la palabra del Señor que tenemos que congregar, cuando entendemos por la palabra del Señor que tenemos que sobrellevar las cargas los unos de los otros, orar los unos por los otros. Hermanos, cuando entendemos por la palabra del Señor que tenemos que perdonar y que tenemos que nosotros humillarnos bajo la poderosa mano del Señor, y vienen los pasajes a nuestra mente y en momentos de situaciones difíciles, cuando el diablo quiere ponernos pensamientos en nuestra mente para que nosotros reaccionemos en la carne, cuando el Señor nos dice claramente, no les deis lugar al diablo, y tenemos que aprender a renovarnos en el espíritu de nuestra mente, a vivir como al Señor le agrada, andando en el espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne. Es cuando nosotros empezamos a darle lugar a la palabra de Dios. Es cuando nosotros empezamos a anticiparnos, porque vamos a salir de esta iglesia, vamos a salir de esta reunión, y las pruebas van a estar, los problemas van a estar, las aflicciones van a estar, y no nos tenemos que sorprender, no nos tenemos que poner más mal de la situación que nos tenga que vivir, sino al contrario, aprender a reaccionar de una manera anticipada, con todo eso, a reaccionar como David lo hizo ante el Señor y poder tener la bendición del Señor asegurada. Versículo 3 en adelante es una declaración de fe y de confianza que hace David en el difícil momento que le toca atravesar. No es un ruego de David, no es una petición de David, es una declaración, es una afirmación de David en lo que para nosotros es hoy en la actualidad. Mas tú, Jehová, Dios de pactos, el que cumple las promesas, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Él sabía que en el momento de mayor persecución y aflicción podía descansar en la protección del Señor. Él sabía que el Señor era el que estaba para sostenerlo
en momentos de peligro, debemos recordar como David que el Señor es nuestro escudo, que Él es el que levanta nuestra cabeza, que Él es el que nos protege, y no solamente que nos protege, sino que nos restaura y nos da mucho más de lo que nosotros a veces pensamos tener en la gracia de nuestro Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. La gloria de un rey, pudiéramos hacer mención sobre este punto. Un rey con todo su esplendor, con toda su majestad, con su autoridad y su poder. Él no recurrió a su poder, el más, renunció y se fue de la ciudad de David para esconderse. Inclusive llevando el arca del pacto, hizo volver el arca del pacto y envió de manera estratégica, porque era una persona muy inteligente, David, personas que podrían pasarle alguna información y que de hecho lo han hecho, para luego terminar en el desenlace que cuando uno de aquellos profetas que estaban allí comienza a decirle que vayan ahora, que era el momento oportuno para que mataran a David y a todos los que estaban escapándose, consultado por uno de los referentes de David, Absalón, él dijo: yo creo que no es oportuno, porque David es un rey muy inteligente y debe estar escondido y distante de todo aquel pueblo. Y si mata a alguno de ellos, no va a servir de nada, porque en definitiva el que usted busca es a su padre. Por lo tanto, yo considero que debemos de esperar. Si uno se pone a analizar la palabra, verá cómo estratégicamente lo que pretendía aquel allegado de David que estaba junto a Absalón era ni más ni menos que proteger al rey. De una manera muy providencial, lo que pretendía era que David tuviera reposo en la noche, tranquilidad para cobrar fuerzas y luego esperar el momento cuando el pueblo viniera a atacarlo, en el cual Absalón iba a estar presente y en el cual termina muerto. Aquí vemos esta realidad donde nosotros nos encontramos con esa gloria de un hombre de Dios, pero la gloria de Dios por sobre todas las cosas, que es lo que Él expresa, mi gloria, el que levanta mis cabezas. Él no dijo: yo tengo mi gloria, yo tengo mi poder, yo tengo mi autoridad, yo soy el rey de Israel. Él reconoció que la gloria de Él era Dios, Jehová, Dios de los ejércitos. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Aquí vemos en estos dos pasajes la reacción del ungido de Dios, la reacción de todo creyente. La reacción es ni más ni menos que primeramente autopredicarse. Primero era anticiparse, ahora es autopredicarse. ¿Qué significa autopredicarse? Es recordar la palabra de Dios. Es venir a la memoria y empezar a traer a la memoria la palabra del Señor. Él dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi castillo fuerte, tú eres mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Y comienza la palabra del Señor a cobrar vida en nosotros cuando nosotros recordamos la palabra del Señor. Nos anticipamos porque sabemos que el problema está y va a estar siempre. Nos anticipamos porque queremos salir de un camping y cuando hacemos una salida decimos: bueno, hay que llevar agua, hay que llevar bebida, hay que llevar comida, hay que llevar esto, hay que llevar aquello. Bueno, así nos anticipamos ante las pruebas y las aflicciones, sabiendo que vienen por delante situaciones que tenemos que reaccionar. Y de la mejor forma para reaccionar es primeramente yendo a la palabra de Dios. David fue a la palabra de Dios y luego fue a la oración de Dios. Lo primero que hizo David, después de anticiparse, es reaccionar. ¿Cómo? Se autopredicó. Se recordó la palabra de Dios permanentemente. Mas tú eres escudo alrededor de mí. Mi gloria, el que levanta mi cabeza. Y ahí podemos ver: con mi voz clamé a Jehová. Luego vino el clamor. Luego de eso, luego de la palabra, luego de estar lleno de la palabra, luego de estar santificado, luego de estar rebosando en lo que es realmente la palabra viva y eficaz. Porque muchas veces, hermanos, nosotros decimos: Dios como que no nos escucha, Dios como que la respuesta no las tenemos. Mire, si oramos sin tener
el conocimiento del Dios de la Biblia, es muy difícil que sean contestadas nuestras oraciones. Necesitamos conocerlo a Dios. Necesitamos conocer sus promesas, necesitamos conocer sus mandamientos, sus estatutos, necesitamos conocer al Señor, lo que Él nos exige, nos pide. A veces dice, no me escucha, el Señor no me responde. Y a veces vamos a pasajes tan claros como dice, pedís y no recibís porque pedís para vuestros propios deleites. Y cuando nos encontramos con ese pasaje, decimos, bueno, ahora me doy cuenta. Porque claro, la palabra de Dios dice, y esta confianza tenemos que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y luego dice, no recibís porque no pedís. Y en Santiago nos dice eso. Entonces, ¿hay que orar? Sí, hay que orar. ¿Y cómo hay que orar? La palabra de Dios. ¿Y cómo voy a orar la palabra de Dios si yo todavía no tengo la palabra de Dios? ¿Cómo voy a orar delante de Dios si yo me estoy dirigiendo? ¿A qué Dios me estoy dirigiendo? ¿A un Dios imaginario o al Dios de la Biblia? Al Dios todopoderoso, ¿lo conozco a Dios? Bueno, David lo conocía suficiente a Dios. Esta persecución para David de mucha aflicción, era de mucha aflicción porque el agravante era que era su hijo el que se levantó contra él. Pero cuando fue perseguido por Saúl antes de ser el rey, ya había pasado por lo mismo. Y había sido perseguido y Saúl también no le iba a temblar el pulso para matarlo a David. Entonces, él ya tenía una escuela. Ella tenía una preparación, ella tenía, vamos a decir así, experiencia en esta cuestión de persecuciones. ¿Cómo está la iglesia en momentos de persecuciones? ¿Estás preparado para lo que viene por delante? ¿Estás preparado, iglesia, si mañana por otro decreto y Dios no lo permita, nuevamente tenemos que dejar de congregarnos? ¿Estás preparado? Porque este sacudón del 2020 ha sido para que muchos hermanos en la fe, que han sido probados, porque dice, te afligí, te llevé al desierto para probar lo que había en tu corazón, dejaran de congregarse. Y cuando uno le habla y les enseña y les comparte, y no quieren saber nada. ¿O qué pasó? ¿O nunca fueron creyentes? ¿O nunca nacieron de nuevo? ¿O qué es lo que sucedió? ¿Cuál fue la realidad? ¿O más le temen a un virus que los pueda matar? Y uno analiza estas cuestiones. ¿Por qué la iglesia a veces está menguada? Y no hablamos de servicio de miércoles solamente, hablamos de servicio de domingo. Hablamos de servicios generales donde realmente la iglesia tiene que responder y no está. Y todavía no está. ¿Sabe por qué no está? Porque no tiene plena confianza en Dios. Porque una iglesia que tiene plena confianza en Dios, está en Dios, está en Dios, está en Dios y hace lo que tiene que hacer, cumple con lo que tiene que cumplir, tiene que trabajar, tiene que atender a su familia, todo lo demás, pero congrega y congrega para la gloria de Dios. No solamente se viene a sentar acá para marcar una tarjeta y decir presente. Viene porque quiere darle la gloria a Dios. Reacción del creyente, reacción de David, el ungido de Dios. Primeramente dirigirse a la palabra, luego dirigirse a la oración. ¿Cómo estás con la lectura de la Biblia? ¿Cómo estás con la oración en este tiempo? Y luego la victoria del creyente. Para terminar, el tercer elemento, la victoria del creyente. En los versículos 5, 6, 7 y 8. Él dice, yo me acosté y me dormí. Desperté, pues el Señor me sostiene. La mano poderosa y protectora de Dios es tan contundente que David dice haber descansado tranquilamente, porque el Señor lo sostenía. Cuando nosotros estamos sostenidos por el Señor, hermano, nuestra alma reposa en Dios, podemos estar completamente descansando. El versículo 6 dice, no temeré a 10,000 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Y nosotros vemos esta realidad. David está ahora en una expresión de gozo. David pasó del momento de la aflicción a su reacción, se fue a la palabra y a la oración, y ahora David está alabando a Dios. Comienza el tiempo de alabanza, comienza el tiempo de gloria, comienza el tiempo de victoria. David dice, no temeré. Es como que David de pronto cobra fuerza, se levanta
y ahora David ya no está cubriendo su rostro afligido, ahora se levanta como el rey de Israel y él dice, aquí no temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Y ahí puede decir esa palabra, levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Y esa expresión es ni más ni menos que el cántico de Moisés. El cántico de Moisés en en Números 10:35, podemos leer nosotros ese versículo. Versículo 35 del capítulo 10. Creo que me perdí de concordancia yo. Acá dice, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y ahí hace referencia también al Salmos 68:1. Cuando el arca iba siendo trasladada, dice, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Esa es la misma expresión que toma aquí el salmista David de la palabra revelada, esta palabra inspirada, donde nosotros podemos ver, levántate, Señor. Y a veces cantamos esa canción, levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor. Huyan delante de ti, tus enemigos se dispersen delante de ti, todos aquellos que aborrecen tu presencia. Y ahí entendemos la realidad, que cuando estamos llenos del Señor, cantamos, alabamos, glorificamos al Señor. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, dice en el libro de Hebreos. Y descansamos en el Señor. Es una expresión de victoria. Él está reclamando algo al Señor. Él está diciendo no solamente destruye a mis enemigos, no le está diciendo solamente Señor, dispérsalos a todos los que aborrecen tu nombre. Él está diciendo Señor, dame la victoria. Y cuando una persona está en Cristo Jesús, hermano, realmente mira lo que el Señor puede hacernos a nosotros, más allá de lo que le haga a nuestros enemigos. Porque nosotros quisiéramos que muchos de estos salmos imprecatorios realmente sean un impacto para el arrepentimiento de aquellos que aborrecen a los hijos del Señor. Pero Él dice, los dientes de los perversos quebrantaste. Y eso es ni más ni menos que la expresión del Salmo 58:6, que en este salmo lo dice de esta manera, en esa oración, David, oh Dios, dice, quiebra sus dientes en sus bocas, quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. En esa plegaria pidiendo el castigo de los malos, Él está expresando estas palabras de una manera fuerte, reclamando la victoria del Señor. Él está reclamando la victoria. Señor, es como, en otras palabras, está diciéndole, Señor, mis enemigos se levantaron contra mí, mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, destrúyelos, dispérsalos, dame la victoria. Y él estaba dispuesto, a pesar de que había una diferencia grande en número, a pelear la batalla, porque él antes había ganado la batalla con poca gente y sabía que era un hombre valiente, un hombre de guerra delante de los ojos del Señor. Y ahí el versículo 8, para finalizar, la salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. La salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Sea sobre tu pueblo esa bendición. Él estaba reclamando la victoria, pero la victoria reconociendo al Dios de salvación y la bendición que iba a venir sobre su pueblo. Por eso nosotros como iglesia entendemos, amados hermanos, la importancia que cumple este Salmos como un prototipo para poder anticiparnos en momentos de aflicciones, para reaccionar con la palabra y la oración y reclamar la victoria que solamente proviene del Señor.
y nosotros pudiéramos ver este Salmos y decir, este Salmo escrito por David cuando él huía de Absalón en momentos de crisis, y nosotros podemos tener una aplicación para nosotros a través de este Salmo porque sabemos que el Señor es nuestra salvación, pero aquí también vemos a Cristo en este Salmo. Y podemos ver los padecimientos y los sufrimientos del Señor en el momento ya dispuesto para ir a morir en la cruz, en el Getsemaní, cuando Él oraba, cuando Él recordaba las palabras, cuando Él oraba, recordaba las palabras y oraba. Jesús dándonos a nosotros ejemplos para que nosotros pudiéramos hacer lo mismo en el momento de mayor dolor y de aflicción, donde el Señor estaba angustiado hasta la muerte. Cristo, nuestro Señor y Salvador, Él reaccionó y dijo, no pase, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, si es necesario, pasa esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él estaba dispuesto a cumplir la misión que le tocaba cumplir, a cumplir el propósito por el cual el Señor había determinado de antemano que Él tenía que morir en esa cruz. Y por eso vemos esta realidad, donde además de el Señor haber recordado las palabras, cantado himnos, como dice en otro evangelio, y luego orado, vemos realmente cómo la victoria vino de parte de Cristo, cuando no solamente murió en esa cruz, sino que resucitó para vivir eternamente y para siempre en su gloria eterna. Cuando nosotros, hermanos, vemos este cuadro, ya nosotros no dejamos de preocupar por las situaciones que nos toca vivir. Esto sería como un nexo de lo que una oportunidad compartimos sobre la ansiedad. Cuando nosotros a veces nos desbordamos, cuando a veces nos sobrepasamos y pasamos de revoluciones, el Señor dice, Selah, en la última palabra, detente, medita, escucha, aprende y recién reacciona. Detente ante la palabra del Señor. No tengas en poco la palabra del Señor. Muchas veces nosotros, un hermano dice, vamos a leer el Salmo 1 y nosotros estamos allá en Apocalipsis capítulo 4. Que lo lea el hermano, total yo ya lo voy a leer en otro momento. Y somos irreverentes delante del Señor. No tenemos temor del Señor. Si algo que caracterizaba a David era que era una persona temerosa de Dios, más allá de los pecados que cometió, era un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso él se arrepintió, por eso él trató siempre de adorar a Dios, era un adorador del Señor, vivía para la gloria de Dios. Hermanos, tenemos mucho que aprender de este salmo y de muchos salmos que hacen mención realmente a esta cuestión como oración de una situación de aflicción. El Salmo 2 es un salmo mesiánico, el Salmo 8 es un salmo mesiánico. Lea el Salmo 3 al 7 y va a haber una escalera que conecta desde el Salmo 2 al Salmo 8 de algo glorioso. Simultáneamente hay una enseñanza continuada de lo que es realmente la gloria que viene por Cristo cuando Cristo venga por su iglesia nuevamente. Tenemos que vivir la palabra del Señor, tenemos que escudriñar las Escrituras, tenemos que verlo al ungido de Jehová. Y a ese reino que está profetizado y que fue profetizado y que hoy es proclamado, y ya Cristo viene nuevamente por su iglesia para que nosotros vivamos eternamente en un gozo eterno en su gloria, porque sabemos que Él es la salvación de nuestras vidas. En Él solamente hay descanso y reposo eterno, y que en breve nuestros enemigos dejarán de existir y podremos decir como este salmista lo dijo, las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición, Selah. Padre, te damos gracias en esta noche. Te damos gracias porque, Señor, tu palabra es la que nos revela, nos da a conocer este modelo, este prototipo. Como iglesia debemos de aprender a anticiparnos ante las aflicciones que nos va a tocar vivir, ante las pruebas, las dificultades, a reaccionar con la palabra y la oración y poder ver la victoria que solamente de ti proviene porque tú eres el que pelea por nosotros. Tú eres el que pelea por nosotros. Tú eres el que dijiste en tu palabra, ningún arma forjada prosperará en contra de ti.
Tú eres el que dijiste en tu palabra, siervo mío eres tú. Yo te escogí. Que cuando pases por las aguas no te anegarán, si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Tú eres el Dios que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jehová, tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Al que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, dice tu palabra. Señor, ayúdanos a crecer en tu gracia y en tu amor. Ayúdanos, Señor, a fortalecer nuestra dependencia de ti, porque, Señor, de ti dependemos en todo. Pero a veces nosotros nos creemos autosuficientes y ahí fallamos. Pero no queremos ser más oidores olvidadizos de tu palabra, sino queremos ser hacedores de tu palabra. Queremos vivirla tu palabra, queremos que tu palabra sea práctica en nuestras vidas, en el diario vivir, perdonando al que tengamos que perdonar, levantando al que está caído, fortaleciendo al que está débil, sosteniéndonos los unos a los otros. Ayúdanos como iglesia, Señor, a madurar, a armarnos de estos pensamientos, para que cuando vengan situaciones que nos generen angustia y dolor, aprendamos, Señor, como David, a descansar en ti, sabiendo que solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida eterna.